Es una introducción. Esta gente, a medida que los trabajas, los vas conociendo más y los entiendes más. Como todos los de su escuela, los budistas e incluso los vedantas, lo que hacen es coger la razón como una hoz para ir cortando todo lo que impide ver la dimensión absoluta. Voy a dibujar la pizarra y quizá... Claro, nuestro mundo, el mundo de los animales humanos, está lleno de objetos relacionados con nuestra necesidad, etc. Y esto es lo que damos como existente, sentimos, percibimos y vivimos. Lo que hace esta gente, los budistas y los vedantas, es quitar obstáculos. Dicen, esto no tiene existencia, no tiene existencia, no tiene existencia. Y así todos. Así todos hasta que resulta que nuestro mundo, el mundo de la mente, que se maneja a partir de los deseos, temores, expectativas y recuerdos, queda vacío. ¿Para qué hacer este trabajo? Para que se vea el fondo, para que se vea la realidad, se vea, se sienta, se perciba lo que es, que no tiene forma, que aquí es una pantalla blanca, pero que para nuestras concepciones, cuando le quitas toda objetivación, toda representación, es oscuro. Es oscuro. Es oscuro, pero es una oscuridad especial, porque hace entender toda la realidad. Es una oscuridad extraña que es luz. Por lo tanto, fijaros lo que están haciendo esta gente, no son especulaciones, es deshacer lo que no, con la razón, con la mente, lo que nosotros damos por realidad, para que cuando esté vacío puedas ver lo que hay. Repito, nosotros vemos nuestros objetos, nuestras proyecciones, nuestras imaginaciones, las vemos, las sentimos, las tocamos, etc. Estas escuelas eliminan todo eso para que puedas ver, tocar, sentir con tu concepción, con tu estructura animal, con tus ojos, con tus sentidos, puedas ver lo que realmente hay, que es oscuro y da miedo porque no tiene ninguna forma. Pero es una luz que todo lo aclara. Ahora veremos cómo realmente hacen eso. ¿Se entiende lo que he querido decir? Nuestra condición animal tiene dos dimensiones en su acceso a la realidad. El que tiene que ver con nuestras necesidades, que esto lo vemos, lo sentimos, lo captamos y todo lo que queráis, y el que no tiene que ver con nuestra necesidad, que en relación a nuestra necesidad es gratuito. Es porque sí, simplemente porque sí. Lo que hacen estos autores es limpiar, apartar esa dimensión que absorbe nuestra sensibilidad y nuestro sentir para que por fin podamos enfrentarnos con la realidad
que no es nada proyectado por nosotros. Por lo tanto, no tiene ninguna de las formas que nosotros proyectamos. Está vacío de formas. Como vacío de formas es desconcertante para nosotros e intentamos enseguida darle formas a la forma de un Dios, que es un Señor superpoderoso, etc. Darle formas, pero no tiene formas. Pero el que no tenga formas, insisto en esto, que no tenga formas no quiere decir que no sea perceptible, sensible, tocable, etc. Porque es la otra dimensión de todo esto de aquí. Cuando nosotros hemos sido capaces de saber que todo esto de aquí no son entidades, no tienen ser en sí mismos, están vacíos, entonces vemos eso que es el gran vacío de formas, pero que es consistente, sólido, perceptible para un animal y que es a la vez lo más oscuro y lo más luminoso. Bueno, pues ya está. Casi nada, ya está. Yo no soy el padre de la criatura. Lo que hago esfuerzos continuos para entender al padre de la criatura. ¿Vamos? Sí. Los Tathagatas hablan e informan a los ignorantes, pero sostienen y establecen a los bodhisattvas porque ellos buscan la comprensión propia de la sabiduría noble. Vale. Por lo tanto, dejemos que cada... Ahora, ponderar cada una de las palabras que dice. Dejemos que cada discípulo preste atención, pero no para apegarse a las palabras en perfecta conformidad con el significado, porque la verdad no está en las letras. Cuando un hombre con su dedo apunta a algo o a alguien, la punta del dedo puede haberse confundido por la cosa a la que se apunta. En la misma forma, los ignorantes y simplones como niños son incapaces incluso, hasta el día de la muerte, de abandonar la idea de que la punta del dedo de las palabras es donde está el significado mismo. O sea, que lo que está diciendo es que tomamos las palabras como apuntando a un significado, a una realidad, de tal manera que la punta del dedo es como la punta del significado que está dando por real un significado a esa forma acústica que son las palabras. Ellos no pueden comprender la realidad última por su empeño en agarrarse a las palabras, las cuales solamente son el dedo señalando. Las palabras y su discriminación se vinculan directamente con la rueda rutinaria y monótona de renacimientos en el mundo del nacimiento y muerte. El significado se mantiene solo y es una guía al nirvana. Puede ser, o sea, los significados y las palabras son para funcionar en nuestra condición animal en la vida cotidiana. Solo son para eso. No dan realidad. Pero en cambio guían, porque no la palabra exacta en sí, que ya sabemos que acota y por tanto, pero el significado, o sea, es el dedo que te apunta a la luna, por tanto... Pero la luna, en este caso, es un pollo cocinado, es una mujer, estas son las cosas. Sí, pero el significado a lo que apunta la concreción del pollo, donde tampoco es nada. Se acaba, sí, se acaba ahí. Si tú lo consideras bien, etcétera, puede ser que te ayude a nirvana. Pero las palabras que usamos en nuestra vida cotidiana se acaban en lo que apuntamos. No pasa por ahí y va a la dimensión absoluta. Se acaban ahí.
Bueno, después ya veremos. Porque... vinculada directamente con la rueda rutinaria Sí. y monótona de los renacimientos, es decir, de la vida cotidiana. Dice, el significado se mantiene solo y es un guía al nirvana. Puede ser un guía al nirvana. El significado se consigue a través de mucho aprendizaje. Y el significado no de estas palabras de vida cotidiana, sino del nirvana, del vacío, el vacío absoluto, de eso que es la máxima oscuridad y la máxima luz, a través del aprendizaje. Y el aprendizaje se obtiene a través de familiarizarse con el significado y no con las palabras. Por lo tanto, dejemos que los buscadores de la verdad reverentemente se acerquen a aquellos que son sabios y eviten los argumentadores y obstinados por las palabras en particular. Está diciendo, ver, sentir, percibir esto como animal viviente que soy, no con una creencia, sino verlo, percibirlo y sentirlo. Esto se tiene que entrenar uno. Hay que habituarse a eso. Hay que ejercitarse en eso. En ese trasfondo oscuro luminoso. No, ninguna cadena de palabras te conducirá. Ni siquiera palabras sagradas. Nada te conducirá. Solamente el aprendizaje con un sabio, con un texto sabio, el aprendizaje te conducirá a que por fin eso sea perceptible, sensible, llegue a todo tu ser. Está, bueno, ahora voy a mezclar cosas, pero está hablando de manera que se pueda entender con la mente, ¿no? Entender el razonamiento, pero está hablando de la función de un símbolo también, porque un símbolo... Aquí no hay símbolo. No, ya lo sé, pero ahora nos trasladamos en tradiciones teístas que están haciendo símbolos, son los dedos que el símbolo sería el dedo que apunta a un significado. Sí, y le da la realidad que cuando apunta un pollo, o sea, es sustancia, es realidad, es entidad. Sí, vale. Y hay que aprenderlo, hay que hacer un aprendizaje. Sí. Familiarizarse con el significado. O sea, familiarizarse con el significado quiere decir meditar, ocupar toda tu mente, todo tu sentir en captar, percibir en la realidad eso, el misterio de los mundos, absolutamente oscuro para nuestra capacidad de conceptualizar y representar, pero la lucidez definitiva. No se trata, en definitiva habría que decir que se trata de meditar los textos que ofrecen los grandes sabios hasta ir a parar allá. No entretenerse como si fuera realidad. Por ejemplo, los evangelios, la Biblia, no entretenerse en ellos como si estuvieran hablando de una realidad, sino utilizarlo como trampolín para ir al misterio de los mundos. Para ir perceptivamente, sensitivamente, mentalmente, con la totalidad de nuestro ser a eso. Es muy interesante. María, perdona una pregunta. Sí. ¿Hola? ¿Sí? ¿Puedo? Sí. Si Dios quisiera que yo, pues es una manera de decirlo, si yo pudiera percibir, sentir el absoluto, ¿cómo podría estar segura de que no es una construcción de mi mente lo que estoy percibiendo? Porque es la mente quien lo percibe. Es la mente. ¿Perdón? Digo que pregunta, si tú percibes al absoluto, será tal bofetada en tu mente, en tu sentir, que ya te aseguro yo que te enterarás y no dudarás. Ya.
Porque no es, Seguro. no es la mente la que lo percibe, no. Es otra cosa. Es todo tu ser, tus ojos, tus manos, tu tacto, todo tu ser, tu mente, tu sentido, todo. Vale. A ver si tenemos suerte. Gracias. No es cuestión de suerte. No es cuestión de suerte. Es que tú lo busques, ejercites y que te sea dado. Ya, Que te se ha dado. claro, claro. Pues Gracias, María. Pónganse a trabajar rápido o no se pierden. Se Lo espabilen, entiendo. ¿no? Sí. Lo he entendido, lo he entendido. Gracias. Dale. En cuanto a las enseñanzas, hay sacerdotes y predicadores populares que se dan a rituales y ceremonias y que son diestros en los variados encantamientos y en el arte de la elocuencia. A ellos no se les debería honrar ni acoger reverencialmente, porque lo que obtenemos de ellos es excitación emocional y disfrute mundano. No es el Dharma. Ah, está bien claro aquí, ¿eh? Está bien claro. Estos que tienen éxito, podríamos decir, son excitadores de sentir sentimientos. Y nada más, sin fondo. Y no porque son elocuentes por la capacidad que tienen de conmover. No es eso. No es el Dharma esto. Tales predicadores, por su diestra manipulación de palabras y frases y por los variados razonamientos y encantamientos, utilizan la simple palabrería de un niño. En cuanto que la realización o no esté de acuerdo con la verdad y en unísono con el significado, solamente sirven para despertar el sentimiento y la emoción, mientras embota la mente. Oh, fijaros en esto, ¿eh? Solamente sirven para despertar el sentimiento y la emoción, mientras embota la mente. Las creencias, todo el rollo. Yo os he dicho muchas veces que los movimientos estos religiosos que hay por ahí, que tienen tanto éxito, no son inocuos, embotan la mente, privan de hacer el camino verdaderamente. Como ellos mismos no entienden el significado de todas las cosas, ellos solamente confunden las mentes de los que les escuchan con sus puntos de vista dualísticos. No entendiendo que no hay nada sino lo que se ve de la mente, ellos mismos se apegan a la noción de la naturaleza propia en las cosas externas y siendo incapaces de conocer el camino ellos mismos, no tienen nada que ofrecer a los otros. Fijaros esta frase. No entendiendo que no hay nada sino lo que ve la mente. No hay nada sino lo que mi necesidad proyecta. Lo que ve un escarabajo, os he dicho muchas veces, lo proyecta el escarabajo, no está ahí. Pues nosotros somos un animal igual. No hay nada sino lo que ve la mente, necesita para sobrevivir. Entonces, toman eso como real y se apegan a la concepción de que las cosas tienen naturaleza propia, entidad propia, ser propio, y no hay nada de eso. Por lo tanto, estos sacerdotes y predicadores populares, que son diestros en los variados encantamientos y en el arte de la elocuencia, nunca han estado emancipados de tales calamidades como el nacimiento, la vejez, la enfermedad y el sufrimiento, la lamentación, el dolor y la desesperación, a la que guían al ignorante y lo confunden a través de sus palabras, frases, ejemplos y conclusiones. Estos personajes no han vivido nunca ese punto que está más allá de la vejez, la muerte, etcétera, etcétera, el dolor. No lo han vivido nunca.
Vale, luego están los filósofos materialistas. María, entonces sería ilegítimo querer enseñar mientras no se llega a este punto. No, no sería legítimo porque si ese querer enseñar es tu propia indagación, tu propia investigación, que no ha llegado hasta el final, pero que lo están dando de verdad, no es la elocuencia que es capaz de levantar sentimientos, sino la honradez de un individuo que hace un camino que ya vislumbra y lo ofrece. Sigue. Luego están los filósofos materialistas. Ni respeto ni servicio deben ser demostrados hacia ellos por su enseñanza, aunque ellos puedan explicarse usando cientos de miles de palabras y frases, no van más allá de las preocupaciones de este mundo y este cuerpo, y al final guían al sufrimiento. Como los materialistas reconocen, ninguna verdad existe por ella misma. Se dividen en muchas escuelas, cada una de las cuales se agarra a su propia forma de razonamiento. ¿Por qué este señor tiene tanta manía a los filósofos? Porque los filósofos lo que hacen es explicar el mundo de las cosas como si fueran reales. Las explican, las corrigen, lo que quieras, pero una explicación del mundo de las cosas no vacían de entidad a las cosas. Y entonces desorientan. Sí. Y es verdad. Sí, A pesar de la filosofía más crítica, alguno como Altrías y algún otro han visto esa dimensión oscura, luminosa, sin formas. La han visto, han hablado de la frontera y cosas de estas, pero en general no lo hacen o incluyen esa dimensión absoluta como un Dios o como la materia o como no sé qué. Y entonces no hacen, estos sabios los ven con rabia porque tienen muchas palabras pero alejan del verdadero conocimiento. Yo creo que en el texto lo dice varias veces, está en contra, se muestra en contra de los que buscan o tienen una argumentación, un discurso argumentativo de la realidad y tanto de la dimensión absoluta como de la relativa. Se le molesta enormemente este tipo de personajes. Claro, porque parece que hacen una tarea y no la están haciendo, sino que están afianzando en que todo esto no es vacío. Claro. Pero está esto que no pertenece al materialismo y que no se alcanza por el conocimiento de los filósofos, los cuales se agarran a imaginaciones falsas y razonamientos erróneos y fracasan en ver que fundamentalmente no hay realidad en los objetos externos. Claro, fracasan que no hay realidad en los objetos eternos. Cuando se reconoce que no hay nada más allá de lo que es visto por la mente misma, la discriminación de ser y no ser cesa y por lo tanto no hay un mundo externo objeto de percepción. Nada permanece sino la soledad, privacidad de la realidad. Qué párrafo más impresionante. No hay nada más allá de lo que es visto por la mente misma. Entonces, cuando se es consciente de que no hay nada más allá, la discriminación de ser y no ser cesa y no hay objeto, no hay un mundo externo objeto de percepción, sino solo la soledad, privacidad de la realidad, en que ya no hay dualidad,
y no hay forma ninguna. Por eso es solo y privado. Por tanto, él lo que está planteando es que el primer paso, y si no pasas por ahí no funciona, es reconocer que lo que damos por real es solo una proyección de la mente. Sí. O pasas por aquí o no llegas. O no llegas. Si no pasas por aquí, das como real lo que es la proyección de la mente. Y por lo tanto, tú te quedas en el mundo que construye tu ego, deseos, temores, expectativas y recuerdos. Y eso es un velo que no te permite ver. No te permite ver y sentir ese misterio absoluto que es oscuro y es luz. Parece como que los budistas dedican tiempo y esfuerzo en eso, ¿no? O sea, olvídate de no sé qué, de no sé cuántos, focalízate aquí y a través de esto, esta es la entrada, ¿no? Sí. Diría. Sí, y además en algunos autores y de vez en cuando dicen, no busques el nirvana. El nirvana como el lugar de pacificación y reconciliación. No es eso lo que hay que buscar. Y los hinduistas respecto a los budistas son anteriores, ¿no? En el pensamiento. No son. ¿O no? ¿O no? Bueno, sí, son un poco anteriores. Son anteriores. ¿Ya pensaban un poco así o no? Los hinduistas, sí piensan casi igual. Piensan, ¿no? Piensan casi igual. Por la diferencia que el misterio ese de los mundos, que es la máxima oscuridad y la máxima lucidez, ellos le llaman ser o Brahman, no le llaman vacío. Pero representaría que también lo entienden como vacío, ¿o no? Lo entienden como más allá de toda representación y formulación, eso sí. Eso sí, ¿no? Eso sí, pero no se despojan de la noción de ser. No se despojan. Estos son como radicales. Y se han peleado durante siglos, budistas y vedantas, porque unos dicen la realidad última es ser y los otros le dicen ser todavía es un concepto humano que está dentro de la dualidad, ser y no ser. Y ellos dicen vacío. Vacío quiere decir, es una manera de decir, está más allá de nuestra capacidad de representación simbólica o lo que sea, figuración y conceptos, conceptualización. No lo podemos acotar. Al no podernos poder acotar, pues no podemos objetivarlo, ni tampoco podemos hacer una representación que sea adecuada. Una representación que le apunte, sí, pero una representación que le atrape, que sea adecuada, no podemos. María, ¿este es un rumbo distinto al IDS? No, porque el interés puede funcionar, interés, desprendimiento y silenciamiento, puede funcionar para la vida cotidiana. Pero si es incondicional, se vuelve a la realidad y la realidad habla. Vamos a ver, este es un punto interesante. La realidad no tiene nada que ver con nuestras proyecciones. Para interesarnos por la realidad, debemos concentrarnos en algo que hayamos acotado nosotros. Pero si el interés es totalitario, es decir, no está subordinado a los intereses del yo, entonces aquella realidad por la cual yo me he interesado incondicionalmente habla, dice, yo estoy vacía, soy eso.
Fijaros que esto es muy interesante, este punto es muy interesante, porque quiere decir que hay una continuidad posible entre nuestra vida cotidiana con las objetivaciones, representaciones y acciones que hacemos, en la medida en que nos interesamos nosotros por eso, hasta el punto que nos interesamos no proyectándole nuestros deseos y nuestros temores o expectativas, sino dejándolo desnudo de esas proyecciones. Y entonces la realidad dice lo que es. O sea, que podemos pasar del interés humano necesitado de un viviente, cuando ese interés es fuerte y se acerca a la incondicionalidad, a no subordinarlo a nada, entonces las cosas muestran que no son la proyección nuestra, sino que son lo que son. Hablan. Sí, pero siguiendo con lo que pregunta Ildefonso, ¿estarían desde IDS y CS, sin todo este planteamiento detrás, llegaríamos a lo mismo? Sí. Es difícil, ¿no, María? Es difícil. ¿Por qué? Que tú del IDS y CS, o sea, aquí, en Barcelona, la cultura que tenemos, el cristianismo que nos invade y el capitalismo que nos invade, de aquí, con IDS y CS, sin tener esto detrás, ¿llegas a que todo es vacío? No digo llegan, han llegado durante siglos. Cierto que sí. Fíjate que esto es que acaso es fácil decir las cosas no tienen objetividad más que la mente. ¿Es más fácil eso que IDS? ¿Qué queréis decir cuando decís IDS y todo esto? Sí, IDS es interés, desapego y silencio. Es una fórmula que María... Vale, sí, no lo presente. Fíjate, si tú tienes que, según los budistas, tú tienes que ver que eso que es das por objetividad es una proyección de la mente, pero no tiene entidad. Pues vas a tener que hacer bastante trabajo. ¿Cuál? El de interesarse por eso tan incondicionalmente, es decir, con tal intensidad y incondicionalmente que calles tu proyección. Al callar tu proyección, ello te hablará, te mostrará que no tiene entidad. Es lo mismo. Desidentificar la cotidianidad y los sentimientos y tal ya es dificilísimo. Es un buen trabajo desidentificarlo. Pero tienes, ¿no?, una estimulación desde fuera. Desde fuera, siempre que miras una cosa con un cierto detenimiento, aunque sea superficial, te está diciendo hay más. Fíjate bien, hay más. Te está llamando. Es decir, nosotros captamos la realidad con dos dimensiones. Una relativa a nosotros y otra que está ahí. Cuando yo capto la realidad como relativa a mí, si lo hago con un poco de detenimiento, te estará diciendo, oye, tengo otra dimensión. Te llamará diciendo, ven a este nivel, ven a este nivel. Por tanto, el trabajo que nosotros estamos intentando hacer está estimulado fuertemente, y el estímulo es cada vez mayor cuanto el interés crece. Si tú vas por el campo, una cosa que hemos comentado con Marta muchas veces, vas por el campo con una tercera persona y dices, fíjate qué flores, qué árboles. El otro dice, ah, sí, son monos, y sigue hablando y ya está. No lo despertará nada. Si en cambio dice, sí, oh, espérate, qué preciosidad, ¿no? Ya te está llamando. Y otro día pasarás por allí, te detendrás,
y la dimensión absoluta de eso, la absoluta gratuidad de eso, el misterio inmenso, el abismo que hay en cada flor, te pegará un grito para que te acerques. ¿Vamos? Un comentario solo. Bajándolo un poco y dándole toda la razón a María lo que dice. Un ejemplo sería lo de aceptar al otro, a un otro que puede ser lo que sea, distinto y cualquiera. Ese proceso de callar, de saber escuchar, de atender al otro, de abrirse al otro, sería ese proceso que comenta María, y a un nivel cotidiano totalmente. Sí. Y entonces ese otro, que puede tener un montón de defectos y lo que sea, este otro empezará a hablar tenuemente, pero inteligiblemente, de que es un abismo de misterio. ¿Qué es eso? Inmensamente grande y gratuito, por más pequeño e insignificante que sea. Y entonces eso que tú decías, María, respecto a la flor y que dice Jordi respecto al otro, se podría ampliar absolutamente a todo, ¿no? A todo, absolutamente a todo. Desde un insecto hasta una estrella, al cielo, unas nubes, a todo. En ese sentido es lo que tenemos frente a nosotros, el mundo en que vivimos, es un espectáculo de llamadas. Si sabemos escuchar, si hemos aprendido. Venga. María, perdona, solo una cosa que conceptualmente a mí me empieza aquí en la cabeza. Esas llamadas de todo, no es la vacuidad de las cosas, no, porque es un mundo precioso, pero es un mundo lleno. Pues la vacuidad, por supuesto, la vacuidad es una manera de decir que no cabe, es tal que no cabe en mis conceptos y en mis representaciones. Pero evidentemente que es lleno. ¿Lleno de qué? Vale. No lo podemos saber, no nos cabe en nuestra cabeza, pero es lleno. Vale, sí. Es que confundo, a veces vacuidad parece que sea nada. Sí, sí. No, de Vale. ninguna manera. Sí, gracias. Vale, pues esto, dice, esto no... ¿Dónde estamos? Aquí, Jus. Después de acabada la negrilla, la letra negrita. Esto no pertenece a los filósofos materialistas, es el reino de los tatagatas. Si tales cosas son imaginadas como el ir y venir del sistema mental, desapareciendo y apareciendo, peticiones, apegos, afecciones intensas, una hipótesis filosófica, una teoría, un lugar, un concepto sensorial, una atracción atómica. Caray. No sé qué significa. No sé, con este tiempo. Sí. Atracción. Un organismo, crecimiento, sed, apego. Estas cosas que pertenecen al materialismo no son mías. Sí. Fijaros, aquí da una noción que es muy interesante, en sistema mental. Cada uno de nosotros tiene un sistema mental que está formado por los deseos, temores, expectativas y recuerdos que a lo largo, desde nuestra infancia, hemos dado, que nos sirve como criterio discernidor y de acotador de la realidad. Entonces hace él toda una lista. Nuestro sistema mental abarca todo lo que desde ese fundamento de deseos, temores, hemos construido y hemos dicho de amigos, enemigos, de deseable, no deseable, etc. Todo eso es el sistema mental de que hablan los filósofos, pero que no es el sistema del Tathagata.
Estas son cosas que son el objeto del interés mundano, para ser sentidas, manipuladas y gustadas. Estas son las cosas que aparecen en los elementos que componen los agregados de la personalidad, donde debido a la fuerza progresiva de la lujuria surgen toda clase de desastres, nacimiento, sufrimiento, lamentación, dolor, desesperación, enfermedad, vejez y muerte. Todas estas cosas conciernen al interés y satisfacción mundanos. Ellas descansan a lo largo del camino de los filósofos, que no es el camino del Dharma. Cuando el verdadero no ego de las cosas y personas es entendido, El verdadero no ego de las cosas y personas, cuando dice no ego, es carente de sustancia, de realidad de las cosas y las personas. ¿Es entendido? O sea, cuando el verdadero no ego, es decir, no sustancialidad, no realidad del sujeto y de los objetos que él crea frente al sujeto, es entendido, entonces, la discriminación cesa de afirmarse a sí misma. separación. Sí, pero esto es interesante, que diga que la discriminación cesa, pero ¿en qué cesa? De afirmarse a sí misma. Es decir, discriminación habrá, porque no hay Sí, más remedio. pero no dándolo por real. Exacto, no dándolo por real. No dándolo por real. El sistema mental inferior cesa de funcionar. Las diversas etapas del Bodhisattva son seguidas una después de otra. El Bodhisattva es capaz de expresar sus 10 votos inextinguibles y es ungido por todos los Budas. El Bodhisattva llega a ser maestro director del mismo y de todas las cosas por virtud de una vida sin esfuerzo, radiante y espontánea. Fijaros, si se elimina el deseo, temor, expectativas, etcétera, es una vida Radiante. sin esfuerzo, radiante, espontánea. Por lo tanto, el Dharma, que es la inteligencia trascendental, trasciende todas las discriminaciones, todos los falsos razonamientos, todos los sistemas filosóficos y todo dualismo. Todo el dualismo. Me interesa leer los 10 votos porque están en el libro, Pues en la 107. Ahora nos vamos a... porque aquí dice, claro. Sí, porque ha dicho, Sí. a ver cómo va. Es capaz de expresar sus 10 votos inextinguibles. Y los 10 votos no, es que es interesante. ¿Qué paginilla? Está en la página 107. Y dice los votos, haciéndome eco de los 10 votos originales del Bodhisattva, humildemente en mi nivel de entendimiento también prometo honrar y servir todos los Budas, diseminar el conocimiento y la práctica del Dharma, dar la bienvenida y recibir con agrado a todos los Budas del futuro, practicar las 6 paramitas, persuadir a todos los seres para que abracen el Dharma, lograr un entendimiento perfecto del universo, alcanzar un entendimiento perfecto de la mutualidad de todos los seres, obtener el conocimiento propio y perfecto de la unidad de todos los Budas y Tathagatas en la naturaleza propia, el propósito y los recursos. Familiarizarse con todos los recursos o expedientes diestros para así efectuar los votos para emancipación de todos los seres. Y 10, concebir la suprema iluminación a través del entendimiento perfecto, de la sabiduría noble, ascendiendo en las etapas y entrando en la tathagacidad. Bueno, es una curiosidad ver qué tipo Pero de... es que acabo la 105 yo. Ah, tampoco en 2. Ok. sí, pero estos son cosas de los monjes. Seguimos, ¿no? Sí. Entonces Mahamati le dijo al bendito:
En las escrituras se hace mención de la matriz de la O tatagacidad, sea, la punta, esencia, sí. y se enseña que lo que es nacido de ella es por naturaleza brillante y puro, originalmente sin mancha y dotado con las 32 marcas de excelencia. Es decir, que se ve, se marca, se ve claramente. Se nos describe como una gema preciosa, pero envuelta en una vestimenta inmunda, sucia con la avaricia, la cólera, la torpeza y la imaginación falsa. Es decir, en un mortal que ordinariamente son una maravilla. Se nos ha enseñado que esa naturaleza búdica, inmanente en cada uno, es eterna, inalterable y favorable. No es un alma, ¿eh? La naturaleza búdica no es un alma, es una manera de decir que el misterio de los mundos es lo que me constituye a mí en el fondo. ¿No es eso nacido de la matriz de la tatagacidad, lo mismo que la sustancia alma que enseñan los filósofos? El Atman divino que ellos enseñan es también declarado eterno, inescrutable, inalterable e imperecedero. ¿Hay una diferencia o no la hay? Sí, entre lo que dicen los filósofos y lo que dice el Tathagata. El bendito replicó: no, Mahamati, mi matriz de la tatagacidad no es la misma que el Atman divino tal como lo enseñan los filósofos. Lo que yo enseño es la tathagatidad, en el sentido del Dharmakaya. O sea, la enseñanza. La unidad última, el nirvana, el vacío, lo no nacido, lo incalificable, desprovisto del esfuerzo voluntad. La razón por la que enseño la doctrina de la tathagatidad, es para que el ignorante y el necio se aparten de sus miedos a medida que escuchan las enseñanzas del no ego y llegan a entender el estado de no discriminación y no imagen. Llegan a entender el estado de no discriminación, que no es que pierda la diversidad, es diversidad sin entidad. Por tanto, no pierden la diversidad y entienden el estado de no discriminación y no imagen, esto que señalábamos aquí, no imagen, no representación. La enseñanza religiosa de los tathagatas es justamente como un alfarero haciendo varias vasijas con una masa de barro, con su propia destreza manual y con la ayuda de una vara, de agua y de un cordón. Así los tathagatas, con su dominio de diestros medios producidos por la sabiduría noble a través de varios términos, expresiones y símbolos, predican el no ego dual para poder eliminar el último vestigio de discriminación que impida a los discípulos lograr la comprensión propia de la sabiduría noble. O sea, eliminando el ego, en esto coinciden todas las tradiciones, entonces se puede llegar a conocer ese misterio. La doctrina de la matriz del Tathagata es revelada para poder despertar a los filósofos de su apego a la noción de un Atman divino como personalidad trascendental. Fijaros, para despertar al apego a una noción de Dios. De manera que sus mentes, que han llegado a estar apegadas a la noción imaginaria de un alma como algo autoexistente, puedan despertar rápidamente al estado de la iluminación perfecta. O sea, ni Dios ni alma. Todas estas nociones de causa-efecto, sucesión, átomos y elementos primarios que componen la personalidad, el alma personal, el espíritu supremo, el Dios soberano o el creador, son todas invenciones e ilusiones de la imaginación y manifestaciones de la mente. O sea, son proyecciones nuestras. No se ha producido el corte, sino cuando pasamos de la dimensión relativa a la absoluta, tratamos la dimensión absoluta como tratamos la relativa. Si damos como reales los significados que tienen nuestras palabras y nuestras concepciones en la dimensión relativa,
damos como reales también las representaciones, conceptualizaciones, imaginaciones de la dimensión absoluta. Esto dicen que el silenciamiento del ego silencia el campo de la dimensión relativa y también el campo de la dimensión absoluta. Pero fijaros que niegue, está negando la representación de Dios y del alma, no está negando el misterio de los mundos que hay detrás de esas nociones. Está negando su objetivación, su representación en categorías humanas. No está diciendo que sean una ficción. Es una ficción en cuanto que yo creo que tal como lo represento, así es. Bueno, y acaba el parágrafo este. No, Mahatmati, la doctrina de los Tathagatas de la matriz de la Tathagatidad no es la misma que la del Atman de los filósofos. Sí. ¿Vamos? Sí. Se dice que un bodhisattva ha aprendido bien las enseñanzas de los Tathagatas cuando, completamente solo en su propio espacio, a través de su inteligencia trascendental, camina por el pasaje que guía al nirvana. En este momento su mente se abrirá, o sea, entenderá a través de percibir, pensar, meditar y vivir en la práctica de la concentración hasta que logre el giro o la desviación del flujo, la rectificación de la energía hábito. Hasta que logre superar nosotros damos realidad al significado de las palabras porque tenemos un hábito supermillonario. Y hay que deshacer ese hábito que dice que es un hábito energía psíquica, evidentemente. Hay que superar ese para pegar un giro a nuestra comprensión de la realidad. Sí, de manera que llegara a ser espontáneamente discriminatorio, pero no de entidades. Sí. Es compacto el párrafo, pero está muy bien. De ahí en adelante llevará una vida de acciones excelentes. Con su mente concentrada en el estado de budeidad, llegará a estar completa y meticulosamente familiarizado con su propia mente. Será como una gema radiante de muchos colores. Será capaz de entrar en las mentes de todos para ayudarlos. Y finalmente, a través de la ascensión gradual de las etapas, llegará a establecerse en la inteligencia trascendental perfecta de los Tathagatas. La inteligencia trascendental es la inteligencia dijéramos, de la dimensión absoluta, ¿no? Está como dibujando una pura lucidez, ¿no? Sí. O sea, siguiendo la imagen de primera que has empezado con la pizarra, te diría, si tú eliminas la entidad de tus discriminaciones, te vuelves sumamente lúcido y puedes penetrarlo todo. Sí. Sí, claro, porque es que en realidad eso es lo que hay y no hay otra cosa más. Bueno, está hablando de una especie de fusión, ¿no? Entre lo que... De fusión entre eso. No, pero no es fusión de dos, no, sino el despertar a que nomás había uno. Vale, está hablando de esto, pero después dice, la inteligencia trascendental no es la sabiduría noble. Entonces, a ver... ¿Quieres decir? ¿Qué es la sabiduría noble? Sabiduría es la enseñanza budista. La inteligencia trascendental, ahí está la enseñanza. Inteligencia trascendental, soy yo que lo he entendido. No es lo mismo una cosa que otra. A ver, la sabiduría noble, si tú no llega a que tú tengas una inteligencia de todo desde ella, pues no ha servido de nada.
pero la sabiduría noble todavía está en las enseñanzas del Buda y en sus escritos y tal, está la sabiduría noble. La inteligencia trascendental es cuando tú has hecho tu cuerpo propio de eso. Has hecho de esa sabiduría tu cuerpo propio, tu mente, tu sentir, tu percepción. ¿Esto es la inteligencia Sí. trascendental? Sí. Bueno, no sé, porque aquí ahora es el último, ¿no? El último trocito ya nos queda solo, ¿no? Sí. Sin embargo, la inteligencia trascendental no es la sabiduría noble misma. Solamente es una atención intuitiva de ella. La sabiduría noble es un estado perfecto de no imagen. Es la matriz de la esencia de la mente. Es la mente divina, Sí. la energía constante que todo lo conserva y protege. Es la esencia pura que vive en paciencia perfecta y tranquilidad serena e imperturbable. Sí. O sea, el sumum es la sabiduría noble. En ti sí. Y la inteligencia trascendental es como un No, nivel... no, perdón, me he equivocado. La noble no. La inteligencia trascendental en ti Es la inteligencia artificial... Ay, sí. No es la... La inteligencia trascendental es el sumum... tuyo. Exacto, es como una intuición así. Sí. Y la sabiduría noble es el sumum del sumum. No es como- nada más. No, la sabiduría noble es esa sabiduría que tú ya has Esa asimilado antes de que la asimiles. Ya, sí. ¿Entiendes? Sí, para hacer una distinción, ya sabemos que no hay dos, pero es que la inteligencia trascendental es cuando en ti hay esta intuición que la reconoces, Sí. ¿vale? Y vas a parar, si la amplías, ¿no? Si venga, estás allá, la amplías, la no sé qué, con el, no sé qué digo, con la... Sabiduría noble. No, con la práctica y el aprendizaje y no sé qué, no sé cuánto, es como si se ensanchara y es la sabiduría noble. No, Tampoco. no, yo creo que la sabiduría noble es una sabiduría que está a disposición de todos. Si tu inteligencia, que no es trascendental, que es la inteligencia de tu ego, se transforma gracias a la sabiduría noble, esa será la inteligencia trascendental. La sabiduría noble está ahí, no es una realización, es una propuesta de esa realización. De todas maneras, pensar que las florituras de la sí, terminología, sí. esta es probabilista, la otra lo mismo da. Si Ya. entiendes lo que quiere decir, ya vale. A ver, es que tengo una no es que sea duda, pero sí, es una duda. No de esto, pero si lo intentamos hoy, ¿no? Hoy. A ver, ellos están diciendo, oye, déjate de historias. Lo primero que hay que hacer es darse cuenta de que todo lo que vemos es construcción de la mente. Es el mundo de nuestra necesidad que crea unos mundos y allá actuamos, y allá vivimos, y allá morimos, y allá sufrimos, digamos. Y ellos dicen, déjate de otra cosa, ni los filósofos te explicarán nada y cuídate de quien te hable porque a lo mejor te enreda. Céntrate en esto es lo principal. Vale, ese es su método, vale. Pon mente aquí, piensa y venga. Yo te estoy diciendo esto, por tanto, venga, no te fijes en el dedo, mira dónde apunta y tal. En el mundo nuestro, en el mundo que es de no creencia, de no... Porque no hay ninguna creencia. No, estoy diciendo el mundo que no podemos decir según qué, ¿no? Y en cambio, los filósofos, depende de qué método filosófico, en fin, tienen reputación, son reputados. Se les cree. Sí, y ves que a pesar de todo, aunque sean mentes, ¿no?, que piensan y que no sé qué, lo que construyen normalmente son para mejorar la vida. ¿No? Es verdad que no apuntan a esto, digamos, no apuntan a esto. Y en cambio tienen predicamento también, ¿no? Porque mejoran la vida de la dimensión relativa. Sí, pero la cosa es, ellos captan la atención
porque hay una necesidad, digamos, ¿no? La gente, si estuviera tan pancha, a mí, pues mira, una teoría, otra y ya está. Pero en cambio, si observamos que hay una necesidad, en el mundo hay necesidad de esto, ¿no? Digamos, de sabiduría. Y entonces, claro, me ofrecen algo que, mira, que puede ir bien, me siento mejor, me calmo, me entiendo cosas, puedo tener un razonamiento X. Es difícil, o sea, el problema es difícil entrar como ellos dicen, patapam. Oye, olvídate, esto. Quiero decir que es muy bestia. Es que esto debe Es muy ser para bestia la 4 entrada, antes y ahora. a no ser que sea a través de IDS. IDS es un método de entrar a esto, ¿no? Sería un método que podría ser atractivo incluso... Tienes que aprender lo que es la IDS, porque lo he leído, pero no. Bueno, es interés, distancia. Delante de esto, tú tienes que tener interés para saber qué es esto, por tanto tienes que distanciarte de tus apegos y tus concepciones y tu ¿no? Porque sabes que aquello no es en realidad lo que tú piensas y por tanto necesitas silencio. Ese sería el método para entrar en ellos, con ellos, ¿no? Bueno, es una manera abstracta de formular lo que ellos dicen. Bueno, muy abstracto, muy no sé qué, pero yo no puedo ir a la gente y decir, oye, que tu mundo es una concepción tuya, de tu mente, no sé qué. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque la realidad es que no lo entiendes. No es que no lo entiendas. Porque no es que no pueda. No es que no pueda, es que necesitas tiempo para que la persona pueda llegar a entender lo que estoy diciendo. No, lo digo porque te fijas en el dedo, no te fijas en lo que apuntan. No. Yo pienso que no podemos decirlo porque nosotros no estamos convencidos. Exacto. Si tú estuvieras convencido, entenderías que el otro está en el error. Y porque está en el error, hay que ayudarlo. Está sufriendo más. O está sufriendo, ¿vale? Pero por eso... Si está sufriendo, le dices lo que sea. O es que si te duele un dedo y te lo tienen, yo qué sé, que operar, el médico te dirá, ay, no, pobre, que le va a hacer daño. No, porque la operación que le va a hacer es para mejorar la vida del que tiene el dolor. Tú no te atreves a decir a otro, oiga, usted vive en la ilusión, por varios motivos, pero uno de ellos es porque tú no vives en que realmente esa es la verdad. Pues entonces no se puede hablar, porque los que viven realmente esa verdad son 4 y el cabo, si es que son 4. Antes y ahora. Pero yo creo, como dice Marta, y la propuesta que hacía María es que tampoco, o sea, que se trata de estar siempre recordándolo a nosotros mismos, pero es muy fácil de entenderlo, porque si tú te imaginas cómo es el mundo bajo los ojos de una mosca, tú ya te das cuenta de que el mundo no es como tú lo ves, no es así, porque cada ser lo ve diferente. Y yo te conozco a ti a lo mejor, pero te conozco, tú no eres la misma de cuando naciste, por tanto, tú eres la imagen que yo tengo de ti misma. Entonces esto es muy fácil entenderlo. Vamos, a mí no me cuesta trabajo, lo que pasa es que hay que practicarlo, como decía María. O sea, hay que estar continuamente cuando te viene a la cabeza el concepto fijo de algo diciendo, chep, ojo, es mi concepto, voy a mirar. Y yo creo que es eso. Bueno, no lo sé, seguro tampoco, ¿eh? Pero la dificultad que presenta la Montse es una dificultad, pero hay que tener la actitud de la Marta. Pero es una dificultad. Entonces, si tú tienes el convencimiento que exige la Marta y tienes el interés por orientarle una mica, un poco, la prudencia, la sabiduría te dirá cuándo puedes decirlo, cuándo no puedes decirlo, hasta qué punto puedes decirlo, pero siempre de manera que le enganches un poco, para que él quiera más y más y más. Vale. Pero siempre se puede decir algo. Hay casos que, bueno, eso no lo digo yo, lo han dicho gente más importante que yo. Hay casos en que tú ves, aquí no hay nada que hacer.
no voy a hacer nada porque no hay nada que hacer. No, está tan cerrado, tan seguro de la concepción que tiene, que no aceptará la menor crítica ni la menor sugerencia. Despreciará lo que dices y no hará ningún caso. Entonces no vale la pena matarse. Luego también es Pero un poco lo que tú has apuntado, que no se comenta o no se dice en la medida en que uno no está seguro porque ni lo domina, porque una cosa es intelectualizar esto, que lo puedes intelectualizar, y otra cosa es ahondar y experimentarlo, que puede haber un abismo, y de hecho lo hay, ¿no? Lo intelectualizas y dices, ay sí, pues parece que el rollo lo entiendo, lo voy a explicar, pero como que realmente, no sé, tampoco te decides a comentar nada y pues mírala, a comentar nada porque en el fondo eres ignorante de la experiencia de todo esto. No sé si me explico, ¿no? Sí. Exacto. Y como que tú estás sudando tinta para entender, intuir algo, pero que estás verde total, pues es que voy a decir yo ahora, no sé. Además pienso que, o al menos esta es mi esperanza, que más que soltar el rollo Bueno, pues, a otro, es que sabes, no sé qué, no sé cuántos, digo, válgame el cielo, yo creo que debería notarse en tus aportaciones sobre... que damos luz. Exacta, o sea, que tú puedas decir sobre cualquier cosa, tu aportación sobre aquella cosa está abriéndole la mente al otro, sin tener que pasar por IDS, porque sabes, IDS, porque sabes, todo es proyección de la mente. Yo creo que es mejor que se transparente, que lo has digerido y que lo estás y que estás dando un producto que no pasa por pasar por la teoría. Fijaros que si uno lo mira desde el punto de vista budista, que no es salvación de alma porque no hay ni nada de eso, sino que es que el otro está sufriendo y que yo le puedo ayudar un poco, que no sufra tanto, y lo harás siempre. Y lo harás incondicionalmente, lo poco que tengas, lo poco que puedas, pero es que está sufriendo. Es que esto está dicho en esta tradición muy claramente. Quien está regido por el deseo, está regido por el temor. Y quien está regido por el temor, deseo, está haciendo siempre expectativas de la vida futura, a ver si le funciona mejor. Y los recuerdos están todos filtrados por sus deseos y temores, de manera que su vida es sufrir. Su vida es sufrir. Y por lo tanto, si tú la haces lo posible para arrancarle esa egocentración que polariza toda su vida, pues le alivias el dolor, le ayudas a vivir. Y en ese sentido es lo que te digo yo de digerir. O sea, tú ves personas que te cuentan, hoy están súper preocupadas por unas nimiedades que tú lo estás viendo y dices, pero ¿será tontería esto? Vale, si tu aportación sin pasar por que esto es una no sé qué de tu proyección de tu mente, si lo dejas y le quitas importancia porque tú lo ves claro gracias al trabajo que he hecho, que aquello no tiene importancia cero, y se lo puedes decir, esto no tiene importancia por esto, por aquello, por lo demás, o simplemente por tu certeza de que aquello no tiene importancia alguna, pues yo creo que a través de estas cosas haces comprender que están en el error. Sí. ¿No? Pero hasta nosotros mismos, cuando estás en una situación de sufrimiento profundo, profundo por la situación que sea, el trabajo de aquí mismo es asimilar esto, profundizar y pensar es difícil, aunque lo intentes hacerlo. El dolor profundo, el sufrimiento profundo, ya no diga enfermedad o tal, cuesta mucho superarlo o entenderlo, aunque una parte tú estés trabajando sobre este tema, que pueda ser todo producto de la mente, que
te ayuda a distanciar. Pues esto sí. Pues trabajando Caramba, te ayuda a pues casi distanciar. nada, Esto casi tienes toda la nada. razón. Un poco ayuda, aunque solo sea un poquitín de tanto en tanto, es verdad. Es verdad. Bueno, Yo quería señores, decir una cosa. Teresa, di. ¿Puedo? No, Sí, claro. en todo lo que se está hablando ahora, que yo creo que tanto para nosotros como para los demás, pues yo creo que también es ver los procesos y tener también paciencia tanto con nosotros como con los demás. Porque cuando uno no puede ver una cosa en ese momento, no la puede ver. Entonces, a veces por quererle hacer ver una cosa más alta, el ejemplo que tú ahora ponías de una persona que se preocupa por algo que tú ves que no tiene importancia. Pues a mí me ha pasado a veces y luego me lo he reflexionado, que ahí yo he perdido empatía. Porque aquella persona, vale que eso que está diciendo no tiene ninguna importancia, pero ¿quién soy yo para decirle? O sea, cuando alguna vez lo he hecho a fin de bien, o sea, a fin de bien, pero tengo mis dudas de que en ese momento no fuera también mi manera de ver la que se está queriendo imponer, porque para ella tiene importancia y hay un punto que es de empatía y después ya lo que se pueda. Pero si pierdes la empatía, te has perdido a la persona. Yo me ha pasado en algún caso y me ha sido de mucha reflexión eso. O sea, quererse avanzar a lo que la otra persona puede en aquel momento asumir, pues bueno, a lo mejor hay que dar un pasito más pequeño para que pueda irlo haciendo. Y eso para los otros y para nosotros también. A veces también es pasitos pequeños. Yo sí que veo lo que decía la Monse antes, de que el trabajar el interés gratuito es un método también. Entonces, a lo poco que uno pueda, irlo trabajando. Y bueno, yo así es como lo veo. ¿no? Y yo te doy la razón con tal de que quites un tono de subjetivismo. Ya. Te doy la razón, pero todavía hay un tono de subjetivismo. Cada sujeto diferente, yo diferente. Todos estamos hechos de la misma pasta. Y respecto a estas cuestiones, todos tenemos las mismas dificultades. Es verdad, pero estamos en diferentes momentos. Y lo que en un momento uno puede ver, otro no puede verlo. Ya te he dicho que te doy la razón con tal de que el discurso quede un poco limpio de subjetivismo. Vale. Bueno, ya podemos acabar, ¿no? Sí.